Conocí a alguien que me hace sentir viva. Esto se acabó. Esas fueron las palabras que mi novia de hace 6 años me dijo durante lo que se suponía serían nuestras vacaciones de ensueño en España, el viaje donde le iba a proponer matrimonio. Pero me estoy adelantando. Déjenme empezar desde el principio para que entiendan que tan mal calculó lo que pasaría después. Soy un ingeniero en sistemas de 32 años y hace 6 meses creía que tenía mi vida resuelta. Su nombre era Mariana. Tenía 30 años, trabajaba en mercadotecnia y llevábamos juntos 6 años. 6 años de chistes locales, domingos de flojera y de terminar las frases del otro. 6 años de construir lo que yo creía que eran unos cimientos inquebrantables. Hola a todos, antes de continuar con el vídeo, por favor asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta si quieren ver más historias como esta. Teníamos rutinas, teníamos sueños, compartíamos la cuenta de Netflix y nos peleábamos por ver quién se había comido el último yogur. No éramos perfectos, pero teníamos algo sólido. O eso creía con cada fibra de mi ser. Había estado planeando este viaje a España durante 8 meses, investigando meticulosamente hoteles, restaurantes y el lugar perfecto en Tenerife, donde me pondría de rodillas para pedirle que fuera mi esposa. El anillo fue hecho a la medida, un zafiro rodeado de pequeños diamantes, porque ella siempre decía que los solitarios tradicionales eran demasiado predecibles y quería algo que contara una historia. Tenía toda la propuesta ensayada en mi cabeza. Cada palabra que diría, cada gesto, e incluso un plan de respaldo por si me ganaba la emoción y se me olvidaban mis líneas. Los primeros 2 días en España fueron como sacados de una revista de viajes. El tipo de escenas que dan envidia a tus amigos en Instagram. Desayunábamos en nuestro balcón con vistas al océano Atlántico. El agua era de un azul tan imposible que casi dolía mirarla, como si alguien le hubiera puesto Photoshop a la realidad misma. Caminamos por pueblitos de fachadas blancas con bugambilias que se desbordaban por cada muro, nos tomamos de la mano en playas de arena negra que nos quemaban los pies, y nos reímos hasta que nos dolió el estómago por un terrible vino español que costó 60 pesos y sabía exactamente a eso. Ella parecía feliz, genuinamente feliz. Ese tipo de felicidad que irradia desde el fondo del ser de alguien. Recuerdo haberle tomado una foto con el atardecer a sus espaldas y pensar, esto es todo. Esta era la mujer con la que envejecería. Este era el momento en el que nuestras vidas cambiarían para siempre. En el tercer día, algo cambió. Fue sutil al principio, pero inconfundible una vez que lo noté. Dijo que quería probar una clase matutina de yoga en el hotel, lo cual me pareció bien porque de todos modos yo no soy de hacer yoga. Así que me fui a correr por la costa, respirando la brisa salada y sintiéndome agradecido por mi vida. Pero cuando regresó 2 horas después, algo era diferente. Estaba radiante, claro, pero no era ese brillo que te da el yoga y la meditación. Era otra cosa. Algo que me hizo sentir un nudo en el estómago, aunque no sabía exactamente por qué. Estaba en su celular todo el tiempo, sonriéndole a la pantalla de una manera que se sentía íntima, privada, como si yo estuviera entrometiéndome solo por estar en la misma habitación. Le pregunté de forma casual con quién se estaba mensajeando, y me dijo, es solo Fernanda, del trabajo. Otra vez tiene broncas con su novio, pero el nombre de Fernanda no estaba en la pantalla. Cuando me asomé, y ella se dio cuenta de que estaba mirando, inclinó el celular para ocultarlo. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que el estrés de la propuesta me estaba haciendo ver cosas donde no las había. El cuarto día fue peor, significativamente peor. Fue a yoga de nuevo, y esta vez se quedó aún más tiempo. Regresó oliendo a incienso y a algo más que no pude identificar. Esa noche, sugerí que fuéramos a un restaurante de mariscos increíble que había encontrado en mi investigación. Ese que tenía azulejos pintados a mano y donde supuestamente el dueño le cantaba a los clientes. Ella apenas si tocó su pulpo a la parrilla, solo lo movía de un lado a otro en el plato mientras miraba hacia el agua con la mirada perdida. Estiré el brazo para tomarle la mano por encima de la mesa, y ella se apartó, no de forma agresiva, pero definitivamente a propósito, diciendo, solo estoy cansada. El sol me está agotando. Ya sabes cómo me pongo. Cuando regresamos a la habitación, intenté iniciar algo de intimidad, pensando que tal vez la cercanía física cerraría cualquier brecha que se estuviera formando entre nosotros, pero ella se dio la vuelta, murmurando algo sobre un dolor de cabeza y cómo necesitaba hidratarse mejor.
Me quedé ahí recostado en la oscuridad, escuchándola respirar, escuchando su celular vibrar silenciosamente en el buró, y sentí que algo frío y pesado se instalaba en mi pecho como si fuera una piedra. El quinto día fue el día en que todo explotó. El día en que mi futuro cuidadosamente construido colapsó como un castillo de arena cuando sube la marea. Había hecho reservaciones semanas atrás en el restaurante más elegante de la isla. Ese que está en el borde del acantilado con vistas panorámicas a la caldera y al atardecer. Tenía el anillo en el bolsillo de mi saco y las manos me sudaban tanto que no dejaba de limpiármelas en el pantalón debajo de la mesa. Nos sentamos y pedimos un vino que costó más que la primera mensualidad de mi coche. Y yo estaba esperando ese momento perfecto en el que el cielo toma ese tono naranja en particular que los fotógrafos esperan horas para capturar. Pero antes de que pudiera decir algo, antes siquiera de poder empezar mi discurso cuidadosamente ensayado, ella bajó su copa de vino con un sonido seco y me miró con unos ojos que no reconocí. Los ojos de una extraña. Tenemos que hablar, me dijo. Y esas palabras hicieron que el anillo en mi bolsillo se sintiera como si pesara 1000 kilos, como si me jalara a través de la silla hacia el centro de la tierra. Asentí, incapaz de hablar. De pronto se me resecó la boca a pesar del vino. Y ella continuó sin dudarlo, conocí a alguien, al instructor de yoga. Se llama Mateo, y no sé cómo explicar esto, pero me hace sentir viva de una forma en que no me había sentido en años. Lo dijo como si fuera una revelación, como si hubiera descubierto el fuego o el sentido de la vida. Contigo, solo existo. Me dejo llevar por la inercia. Estoy cómoda. Estoy segura. Estoy contenta. Pero con él, con Mateo, realmente siento que estoy viviendo, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera despierto por primera vez. Me quedé ahí completamente congelado mientras los turistas se reían en las mesas cercanas, chocaban sus copas y se tomaban selfies. Y el sol se ponía detrás de su cabeza como una broma cósmica, como si el universo se estuviera burlando de mi dolor con tanta belleza. Quería hacerle 1000 preguntas. Quería gritar, quería voltear la mesa, pero solo salió una pregunta, apenas en un susurro. ¿Qué estás diciendo, Mariana? Y ella me miró con algo que podría haber sido lástima, o tal vez alivio. Estoy diciendo que esto se acabó. Lo siento. De verdad. No planeé esto, pero no puedo ignorar lo que siento. Deberías quedarte. Disfruta el resto de las vacaciones. El hotel ya está pagado de todos modos. Ya hablé con Mateo y me voy a quedar en su villa por el resto de la semana. El anillo me quemaba en el bolsillo. 6 años reducidos a escombros en un restaurante al atardecer, mientras un mesero merodeaba cerca con los menús de postres, preguntándose si queríamos verlos. Trató de tomarme la mano, probablemente más para consolarse a sí misma que a mí, y yo me aparté como si me hubiera quemado. Espero que algún día puedas entenderlo, dijo, levantándose y alisándose el vestido. De verdad me importas. Espero que lo sepas. Y luego se alejó, con sus sandalias resonando contra el piso de piedra, dejándome ahí sentado, solo, con 2 copas de vino, una canasta de pan y un anillo de compromiso de 50,000 pesos que de repente ya no significaba absolutamente nada. No recuerdo haber pagado la cuenta, ni cuánto dejé de propina, ni cómo regresé caminando a la habitación del hotel que todavía olía a su perfume. Solo recuerdo haberme quedado sentado en nuestro balcón hasta las 3 de la mañana, mirando el mar oscuro, sosteniendo esa cajita de terciopelo y sintiendo que algo dentro de mí se convertía en hielo, frío, duro e irrompible. Me quedé en ese balcón hasta que el sol empezó a salir sobre el Atlántico, pintando el cielo en tonos rosados y dorados que se sentían como un insulto a mi miseria. Mi celular marcaba las 5:47 de la madrugada y no había dormido ni un solo minuto. El anillo de compromiso descansaba sobre la mesita junto a una botella vacía de whisky que había pedido al servicio al cuarto en algún momento de la noche, sinceramente no recordaba cuándo. Me temblaban las manos, en parte por el alcohol, y en parte por el coraje que poco a poco iba reemplazando al shock. La maleta de Mariana ya no estaba. Debió haber regresado mientras yo estaba ahí sentado en la oscuridad y empacado sus cosas, demasiado cobarde para darme la cara de nuevo. ¡Qué bueno! No quería verle la cara. Pero mientras me quedaba ahí sentado viendo despertar a la isla, a los barcos saliendo del puerto y a la gente corriendo por la mañana en la playa de abajo, algo se cristalizó en mi mente.
No iba a ser el tipo patético que se quedaba solo en España, deambulando por los lugares románticos que habíamos planeado visitar juntos, llorando sobre mis cócteles carísimos. No iba a darle el gusto de contarle a Mateo la historia de cómo yo estaba tan destrozado que ni siquiera podía funcionar. No, iba a hacer algo que ella nunca se esperaría, algo que cambiaría por completo la dinámica de poder. Saqué mi celular y empecé a buscar vuelos. Había uno que salía de Tenerife en 6 horas. Podría alcanzarlos si me iba de inmediato. Lo reservé sin dudarlo. En clase ejecutiva porque la clase económica estaba llena y también porque, de repente, el dinero me importaba un carajo. Luego abrí mi laptop y empecé a hacer una lista muy específica y muy metódica de todo lo que tenía que hacer. Primer punto, cambiar las cerraduras de nuestro departamento. El departamento que estaba a mi nombre y del cual yo había dado el 80% del enganche porque Mariana todavía estaba pagando su crédito estudiantil. Segundo punto, contactar a un abogado. Tercer punto, empacar sus cosas. Cuarto punto, sacarla de todo. Cuentas del banco, servicios, plataformas de streaming, absolutamente de todo. Me sentía extrañamente tranquilo mientras escribía, como si estuviera planeando un proyecto en el trabajo, desglosando un problema complejo en tareas manejables. Para las 6:30 de la mañana, ya había hecho el check-out en el hotel, le dije a la recepción que tenía una emergencia familiar, y estaba en un taxi en camino al aeropuerto. El conductor intentó hacer plática sobre lo hermosa que era Tenerife, y yo solo me quedé viendo por la ventana, repasando mi lista mental. Aterricé en la Ciudad de México a las 2 de la madrugada, hora local, exhausto, pero acelerado por la adrenalina y el café del aeropuerto. Lo primero que hice fue llamar a un servicio de cerrajería de 24 horas, de esos que te cobran el triple por llamadas de emergencia. Necesito que cambien mis cerraduras ahora mismo. Esta noche. Le pago lo que quiera. El tipo al teléfono escuchó algo en mi voz que hizo que no hiciera preguntas. Llegó a las 3 de la madrugada con su equipo. Un hombre de mediana edad con ojos cansados que probablemente había visto todo tipo de situaciones domésticas imaginables. ¿Mala ruptura?, preguntó mientras taladraba la vieja cerradura. Algo así, le respondí, viéndolo trabajar con una satisfacción que se sentía casi física. Para las 4 de la madrugada, tenía llaves nuevas y las viejas estaban en la basura. Las llaves de Mariana, las que había tenido durante 4 años, ahora eran piezas de metal inservibles. Lo que seguía era el abogado, pero eso tendría que esperar a que abrieran las oficinas. Intenté dormir, pero no pude. Así que, en lugar de eso, empecé a recorrer el departamento con bolsas de basura y cajas. Cada artículo que le pertenecía a ella, cada prenda de ropa, cada libro, cada producto de maquillaje, absolutamente todo fue a parar a las cajas, las cuales etiqueté con un plumón negro y letras mayúsculas bien hechecitas, cosas de Mariana. Caja 1 de 15. Me tomó 6 horas empacar todo. Fui muy meticuloso al respecto, cuidadoso, incluso asegurándome de no dañar nada porque no quería darle ningún pretexto para que afirmara que había destruido sus cosas. Sus abrigos de invierno, su colección de velas aromáticas, la licuadora que le regaló su mamá. Los cojines decorativos que insistió que necesitábamos. Todo se fue a las cajas. Incluso empaqué nuestras fotos juntos, cada uno de los portarretratos envuelto cuidadosamente en papel periódico. Para el mediodía, ya tenía las 15 cajas apiladas en la sala, y el departamento se veía completamente diferente, como si ella nunca hubiera existido ahí. A las 9 de la mañana, llamé a mi abogado, Alejandro, que era mi amigo desde la universidad. Alejandro, necesito tu ayuda, y necesito que no me hagas muchas preguntas en este momento. Le expliqué la situación en términos muy fríos. Sin emociones, puros hechos. Mariana y yo llevábamos juntos 6 años. El departamento estaba a mi nombre. Teníamos un par de cuentas compartidas que necesitaban separarse. Había abandonado la relación mientras estábamos de vacaciones. Alejandro se quedó callado un momento, y luego dijo: Ven a mi oficina a las 2 de la tarde. Nosotros nos encargamos de esto. A la 1 de la tarde, llamé a los papás de Mariana, Roberto y Elena, que siempre me habían tratado como al hijo que nunca tuvieron. Esta fue la llamada más difícil que hice en todo el día. Elena, soy yo.
Necesito decirte algo, y no es nada fácil. Le expliqué lo que había pasado en España. Manteniendo mi voz firme, sin dar mi opinión, solo exponiendo los hechos. Elena empezó a llorar. Ay, mi amor. Ay no, no teníamos idea. No nos ha llamado. Roberto tomó el teléfono. ¿Qué necesitas de nosotros? Tengo sus cosas empacadas. 15 cajas. Se las puedo llevar a ustedes o puedo meterlas en una bodega, pero no puedo tenerlas aquí. Lamento cargarles esto a ustedes, pero no sabía qué más hacer. La voz de Roberto sonó firme. Tráelas para acá. Lo sentimos muchísimo. Tú no te merecías esto. Renté una camioneta y manejé hasta su casa en Toluca esa tarde, después de reunirme con Alejandro. Cargar y descargar esas cajas se sintió como si me quitara un peso de encima con cada una. Los papás de Mariana me ayudaron a descargar, ambos se veían conmocionados y más viejos de lo que yo recordaba. Elena me abrazó antes de irme. Eres un buen hombre. Ella cometió un error terrible. Para las 8 de la tarde, ya estaba de regreso en el departamento, ahora verdaderamente mío y solo mío. Alejandro había redactado unos documentos notificándole a Mariana que ya no estaba autorizada a entrar a la propiedad, que sus cosas habían sido sacadas y que estaban disponibles para que las recogiera en casa de sus papás. Y que todas las cuentas compartidas se cerrarían en un plazo de 5 días hábiles. También había preparado una carta formal poniendo fin a cualquier estatus legal de concubinato que pudiéramos haber tenido. La carta se le enviaría por correo electrónico y por correo certificado, con copia a la dirección de sus papás. Me quedé parado en medio de mi sala, mirando los espacios vacíos donde antes habían estado sus cosas, e hice algo que no me esperaba. Sonreí, no fue una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción. Había tomado el control. Me había rehusado a ser la víctima de esta historia. Mariana probablemente seguía en España, publicando fotos del atardecer con Mateo, creyendo que yo estaba de regreso en casa llorando, pensando que podría regresar en una semana y que tendríamos una gran conversación emocional donde ella se explicaría y yo eventualmente la perdonaría o, por lo menos, le ayudaría a cerrar el ciclo. No tenía idea de lo que le esperaba. Me serví un trago, me senté en mi sillón, nuestro sillón, ahora mi sillón, y me permití sentir el cansancio. Llevaba más de 40 horas despierto, había volado cruzando el Atlántico y había desmantelado una relación de 6 años en menos de un día. Mañana bloquearía su número, la eliminaría de todas mis redes sociales y cambiaría las contraseñas de todo. Pero esta noche, me permití sentarme en el silencio del departamento y sentir algo que me sorprendió, alivio. Pasara lo que pasara después, yo había tomado mi decisión. Había elegido mi dignidad por encima de quedarme esperando a que me lastimaran más. Y eso se sintió como la primera cosa honesta que había hecho en días. La semana que siguió fue extraña, casi surrealista por lo tranquila que estuvo. Fui a trabajar. Fui al gimnasio todas las mañanas. Empecé a ir con un terapeuta que me recomendó Alejandro, que se especializaba en traumas por rupturas repentinas. No lloré. No hice corajes. Simplemente seguí adelante con la misma precisión metódica que había usado para empacar esas cajas. Mi celular se mantuvo en silencio, lo que significaba que Mariana aún no había intentado regresar a casa. Alejandro envió los documentos legales al tercer día por correo electrónico y por correo certificado a la dirección de sus papás, ya que no teníamos otra forma confiable de contactarla. En el 8º día, mi celular explotó. 17 llamadas perdidas de Mariana, una docena de mensajes de texto que no leí, buzones de voz que borré sin escuchar. Había bloqueado su número al día siguiente de mi regreso, pero había empezado a llamar desde números diferentes, probablemente pidiendo prestados celulares de la gente en el hotel o tal vez del mismísimo Mateo. No contesté ninguna de ellas. Absolutamente toda comunicación pasaría por Alejandro. Ese era el límite que había establecido y no lo iba a romper por nada del mundo. En el 9º día, el portero de mi edificio me llamó al trabajo. Señor Pérez, hay una mujer aquí que dice ser su novia. Dice que su llave no sirve. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba, pero mantuve un tono de voz calmado. Su nombre es Mariana. Y ya no es mi novia.
No está autorizada a entrar al edificio ni a mi departamento. Si causa algún problema, llame a la policía. Entendido, señor. Esa tarde, cuando llegué a casa, el portero me entregó un sobre. Adentro había una carta de 4 páginas, escrita a mano con la inconfundible letra cursiva de Mariana. La tiré a la basura sin leerla. Fuera lo que fuera que tuviera que decir, cualesquiera que fueran las excusas, explicaciones o disculpas que hubiera fabricado en su vuelo de regreso a casa desde el paraíso, yo no necesitaba escucharlas. Los hechos eran muy simples, ella había elegido a alguien más. Había mandado al diablo nuestra relación por una aventura de vacaciones. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Alejandro me llamó esa noche. Contactó a mi oficina. Quiere hablar contigo. Dice que todo esto es un malentendido, que el tipo de España no significó nada y que cometió un error. ¿Y qué le dijiste? Le dije que toda comunicación es a través de mí, que sus cosas están con sus papás y que tú no estás interesado en ningún contacto adicional. Se molestó, empezó a llorar y dijo que solo quería 5 minutos para explicarse. Cerré los ojos, imaginándomela en la oficina de Alejandro, probablemente usando la ropa que sabía que me encantaba, probablemente usando esa voz que ponía cuando quería algo. Dile que no. Dile que no hay nada que explicar. Explicó todo perfectamente en ese restaurante en España. Pasaron 3 semanas. El correo certificado regresó firmado por la mamá de Mariana. Los documentos legales ya eran oficiales. Cambié mi número de celular, algo que había estado posponiendo porque se sentía tan definitivo, pero definitivo era exactamente lo que necesitaba. Empecé a salir con amigos otra vez y acepté una invitación a cenar de Fernanda, una chica del departamento de mercadotecnia de mi empresa con la que siempre me había llevado muy bien. Era divertida, cálida, y hacía preguntas muy atinadas sobre mi trabajo sin meterse en mi vida personal. No fue algo romántico, aún no. Pero me recordó que había vida después de la traición. Un mes después de lo de España, estaba tomando un café en mi lugar favorito cerca del departamento cuando la vi. Mariana caminaba por la banqueta con su mamá, ambas cargando bolsas de compras. Se veía muy mal, para ser honesto, como si hubiera perdido un peso que no necesitaba perder. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo despeinada y no llevaba maquillaje. Me vio exactamente en el mismo momento en que yo la vi. Nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana del café y pude ver cómo pasaban las emociones por su rostro. Esperanza, luego desesperación, y después algo parecido al pánico. Empezó a caminar hacia la entrada del café y yo, tranquilamente me levanté, dejé un billete de 500 pesos en la mesa, y salí por la puerta trasera que daba a la calle de al lado. No corrí, no me apresuré, simplemente me fui, porque eso es lo que haces cuando algo se ha terminado. No le das oxígeno. No le das un escenario. Simplemente te alejas. Esa noche, miré la foto que le había tomado en Tenerife, esa donde estaba con el atardecer a sus espaldas y se veía tan feliz. La había dejado en mi celular. No estoy seguro de por qué. Quizá como un recordatorio de lo que casi había hecho, de con quien casi me comprometía. La borré y no sentí absolutamente nada. 2 meses después de España, Fernanda y yo tuvimos nuestra primera cita real. Sabía lo básico de lo que había pasado. Probablemente toda la oficina había escuchado alguna versión de la historia, pero ella nunca me presionó para hablar del tema. Fuimos a ver una película, cenamos en un restaurante tailandés que me recomendó, y cuando se rió de algo que dije, se sintió como algo genuino, ligero y sin complicaciones. Manejé a casa esa noche pensando en cómo Mariana había dicho que Mateo la hacía sentir viva, como si estar cómodo con alguien fuera un defecto en lugar de un regalo. Persiguió una fantasía de intensidad y pasión, y cambió algo real por eso. Ya no la odiaba. No sentía gran cosa por ella. Solo me sentía agradecido de que me hubiera mostrado quién era antes de haberle puesto ese anillo en el dedo. A veces, lo peor que te pasa es en realidad lo mejor que te podría haber pasado. Simplemente no lo ves hasta que estás del otro lado, mirando hacia atrás, hacia los escombros, y dándote cuenta de que ya no estás ahí dentro, de que eres libre. ¿Qué opinan de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Dejen su me gusta y no olviden suscribirse para más historias de la vida real.